¿Ok? Muy bien, así que la pregunta básica es, ¿necesito ser perfecto para llegar al cielo? Esa es una pregunta muy importante. ¿Ok? Y es una pregunta que tiene una contestación que es un poco compleja, porque la Biblia a veces es compleja. Y la Biblia requiere un pensamiento profundo, no requiere únicamente un pensamiento superficial. ¿Ok? Vamos a trabajar con esta pregunta. La pregunta es importante porque eh, en el siglo pasado, en el siglo XIX, Wagoner, uno de los pioneros adventistas más importantes, eh, tenía una idea en cuanto a esto. Y la idea de él era que la última generación, la generación que estuviera viva cuando Jesús viniera, era una generación que tenía que estar perfecta, ser perfecta, para poder vindicar el carácter de Dios. Lo que él pensaba es que si esta generación no era perfecta, la acusación de Satanás de que su ley no podía ser observada, de que su ley no podía ser obedecida, entonces no iba a ser contestada. Y que la última generación tenía que eh, probar ante el mundo y ante Satanás y ante los seres no caídos de que el hombre sí podía cumplir la ley de Dios y que la ley de Dios puede ser cumplida por todos. ¿Okay? Y por lo tanto no había excusa para los que se perdían. Entonces voy a leer varias de sus citas. Miren lo que dice aquí. Dios ha dejado la vindicación de su carácter a sus hijos. Él, por así decirlo, arriesgó su carácter con los hombres. 1897. Un año después, él dice lo siguiente. En ellos, él, Dios, ve la obra que decidió hacer por los hombres y está dispuesto a que sean conocidos en todas partes como pruebas de su poder salvador. Está dispuesto a ser juzgado por estos resultados y pone su propio sello sobre ellos. Sus mandamientos son conocidos por ellos como vida eterna y Cristo habita en ellos para que tengan la fe de Jesús. Son sus representantes perfectos. ¿Okay? Es lo que él dijo en 1898. Alrededor del mismo tiempo, él dice lo siguiente: antes de que llegue el fin y en el momento de la venida de Cristo, debe haber un pueblo en la tierra, no necesariamente grande en proporción al número de los habitantes de la tierra, pero lo suficientemente grande como para ser conocido en toda la tierra, en quien toda la plenitud de Dios se manifestará como lo fue en Jesús de Nazaret. Dios demostrará al mundo que lo que hizo con Jesús de Nazaret lo puede hacer con cualquiera que se rinda ante él. ¿Okay? Muy bien, miren lo que dice más adelante Wagoner en el 1901. Saltamos 3 años. Pero antes de que termine el periodo de prueba, habrá un pueblo tan completo en él, es decir, en Dios, que a pesar de su carne pecaminosa, vivirán vidas sin pecado. Vivirán vidas sin pecado en carne mortal, porque el que ha demostrado que tiene poder sobre toda carne vive en ellos. Vive una vida sin pecado en carne pecadora y una vida saludable en carne mortal. Y ese será un testimonio que no puede ser dicho, un testigo que no se puede dar mayor, un testigo mayor que no se puede dar. Entonces vendrá el fin. Esto es lo que Wagoner dice. M.L.C. Andreasen, que llega a ser uno de los teólogos más importantes de la Iglesia Adventista en los años 50, muy importante ese teólogo, él toma las ideas de Wagoner y las esparce, él les da mucha fuerza. ¿Okay? Él describe en 1947 la demostración final de lo que el Evangelio puede hacer en y para la humanidad aún está en el futuro. Cristo mostró el camino tomando un cuerpo humano. Los hombres deben seguir su ejemplo y demostrar que lo que Dios hizo en Cristo, Él puede hacer en cada ser humano que se somete a Él. El mundo está esperando esta demostración. Cuando se haya logrado, llegará al fin. ¿Okay?
Es un libro que se llama The Sanctuary Service, el servicio de santuario, un libro muy famoso publicado por la Review Herald. En ese mismo libro, él dice más adelante, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Dios ha reservado su mayor demostración para la última generación. ¿Okay? Finalmente, en ese mismo libro, él dice, la exposición suprema se ha reservado hasta la prueba final. Y así, para completar la demostración, Dios se esconde. El santuario en el cielo está cerrado. Los santos claman a Dios día y noche por liberación, pero Él parece no escuchar. Los elegidos de Dios están pasando por Getsemaní. Aparentemente deben pelear sus batallas solos. Deben vivir a la vista de un Dios santo sin un intercesor. Y todas estas citas, aquellos que promueven esta idea de lo que se llama la perfección de la última generación, ellos citan mucho una cita muy importante de Ellen G. White, que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. La cita dice de la siguiente manera: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Okay? Esta cita de Ellen G. White la vamos a explicar al final de la presentación. Al final de la presentación es cuando vamos a llegar a entender qué es lo que está queriendo decir. Vamos a leer el contexto de esa cita. ¿Okay? Así que la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué significa que los santos serán perfectamente sin pecado? Esta es una pregunta muy importante. La otra pregunta ¿es Dios vindicado por los creyentes o por Cristo en su vida y muerte? Porque la impresión que nos da de Wagoner y la impresión que nos da de M.L.S. Andreasen es que Cristo Jesús, lo que Él hace en la cruz no es finalmente suficiente, sino que es necesario que la última generación demuestre el poder de Dios y que esa demostración de la última generación es la demostración más gloriosa, suprema, culminante del poder de Dios. Entonces queda un poquito la duda de que, entonces, ¿qué es lo que Cristo Jesús logró en la cruz? La otra pregunta ¿es posible vivir perfectamente sin pecado? Esa es la otra pregunta que nos hacemos. Y van a decir, sí, por supuesto. Y Wagoner lo va a decir en frases claras. Es posible vivir perfectamente sin pecado en carne mortal. ¿Ok? En carne mortal. Así que tenemos aquí estos elementos. Permítame un momentito, voy a regresar en un instante, en 10 segundos. Perdón, así que aquí estamos de regreso en esta presentación. Entonces yo quiero decirles que estas preguntas dependen de nuestra comprensión de dos conceptos que son muy importantes, ¿no? El primer concepto que es muy importante es el concepto de pecado. ¿Okay? ¿Qué significa pecado? Y dependiendo de nuestra comprensión de pecado, nosotros vamos a entender si es posible vivir perfectamente sin pecado o no. Depende cuál es nuestra definición de pecado. Número 2, otra cosa es, ¿qué significa perfección? ¿Qué significa perfectamente? Esas dos palabras, perfecto y sin pecado, son vitales para poder entender de lo que estamos hablando. ¿Ok? Y el problema está en que la Biblia y Elena de White utilizan la palabra pecado y la palabra perfección en dos sentidos diferentes. Muy bien, vamos a ir ahora a 1 Juan capítulo 3, versículos 5 al 10. Si ustedes me preguntan, ¿es posible vivir perfectamente sin pecado? ¿O es posible vivir sin pecado? Es la pregunta, ¿es posible vivir sin pecado? La respuesta que 1 Juan capítulo 3, versículos 5 al 10 nos da categóricamente es sí. Claro que es posible vivir sin pecado, ¿verdad? ¿Por qué?
Miren lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 5 y 10. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que usted le pregunta al apóstol Juan, ¿es posible vivir sin pecado? Y él va a decir claramente, sí, por supuesto que es posible vivir sin pecado. ¿Okay? Muy bien, más adelante, él sigue diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Todo aquel que peca es nacido de Dios y no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces el apóstol Juan es bien claro. Si Cristo Jesús está en tu corazón, si su simiente está en ti, ¿cuál es su simiente? Hay quienes piensan que su simiente es el Espíritu Santo. Otros piensan que su simiente es la palabra de Dios. Yo creo que los dos elementos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, son dos caras de una misma moneda. ¿Okay? Si la palabra de Dios o el Espíritu Santo está en tu corazón, tú no puedes pecar. No puedes pecar, es imposible. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? Así que si tú pecas, no eres de Dios. Si eres de Dios, no puedes pecar. Entonces, es muy clara la respuesta de Juan. ¿Okay? Pero si ustedes van 3 capítulos más atrás, se van a dar cuenta que Juan da una respuesta completamente opuesta. Él dice, no, realmente no es posible vivir sin pecado. Y esto es lo que confunde, porque Juan dice, si decimos que no tenemos pecado presente, y él no está hablando a personas paganas, él está hablando a los discípulos, él está hablando a los creyentes. Y él le dice a los creyentes, si ustedes dicen que no tienen pecado, se engañan a ustedes mismos. ¿Ok? Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y entonces, más adelante, 1 Juan capítulo 2:1, Él va a decir que para eso tenemos un abogado, a Jesucristo, el Padre. ¿Verdad? Si pecamos, tenemos este abogado. ¿Mm? Así que aquí el apóstol Juan, perdón, dice, la verdad es que no es posible vivir sin pecado. El cristiano debe arrepentirse de sus pecados, el verdadero creyente. ¿Sí? Ahora, Elena de White tiene una respuesta igual. Elena de White va a dar una respuesta, ¿es posible vivir sin pecado? Ella va a decir, sí, por medio de la gracia de Dios. Pero en otros momentos ella va a decir, no es posible vivir sin pecados. Entonces, esta aparente contradicción es lo que tenemos que entender. ¿Por qué ocurre esta aparente contradicción? ¿Okay? Muy bien, vamos a ver lo que Elena de White dice. Cristo en su santuario, página 100. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Así que deben estar sin mácula, purificados, ¿verdad? Y deben ser vencedores. Que lo que Dios quiere, Dios no quiere cristianos debiluchos, Dios quiere cristianos vencedores. Y Cristo Jesús y el Espíritu Santo moran en nosotros y Él quiere cristianos fuertes, capaces de vencer la tentación, capaces de actuar justamente, de actuar santamente. Dios para eso nos da su fuerza y su poder. Muy claramente Ellen White dice esto. Mira lo que dice más adelante. Esto es en el Conflicto de los Siglos. Sí, Conflicto de los Siglos, página 607. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos de tratar de llegar a la perfección en Cristo.
Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Elena White dice claramente que Dios quiere personas victoriosas. Los cristianos deben ser personas victoriosas, personas fuertes espiritualmente, vencedoras. Mensajes Selectos, tomo 2, página 437. Dios requirió de Adán antes de su caída una obediencia perfecta a su ley. Dios requiere ahora lo mismo que requirió de Adán, una obediencia perfecta, una rectitud sin defectos y sin fallas ante su vista. Que Dios nos ayude a darle todo lo que su ley requiere. Pero no podemos hacer esto sin esa fe que lleva a la justicia de Cristo, a la práctica diaria. ¿Okay? Miren, más adelante dice, he visto algunos cristianos profesos representar sus debilidades naturales, dejar que su mal genio tenga la victoria sobre ellos. Y después que la emoción ha pasado, la reflexión y la razón les enseña que han errado mucho. Se disculpan diciendo: es natural para mí ser rápido, es mi temperamento. Para algunos, el orgullo es un pecado que debe ser sometido, pero su excusa es natural. Déjame preguntarte, cristiano profeso, ¿vas al cielo con todas estas debilidades naturales sin ser sometidas? No, nunca, dice ella. El cielo no se verá empañado con la presencia de ninguno con enfermedades naturales. Es natural, es la excusa que proviene de un corazón carnal. El hacha no ha sido colocada en la raíz del árbol. No ha habido un conocimiento profundo del corazón. Y las malas hierbas venenosas que ahogan cada buen crecimiento han florecido allí. Estos males deben ser erradicados. Estos asedios debemos vencer o perder el cielo. Es la idea bien clara. Esas tendencias naturales de carácter, de temperamento, deben ser vencidas. Esta idea de que, pues es que ese es mi temperamento, eso no tiene ninguna validez delante de Dios. Aquí Elena White dice, nosotros debemos vencer en esta lucha, en esta prueba. Así que esto es muy interesante. Pero Elena White dice algo muy interesante también. Y yo voy a decir, bueno, realmente no podemos ser perfectos, porque aún nuestras buenas acciones son contaminadas por nuestra naturaleza corrupta. Ahora parece que Elena White contradice lo que está diciendo. No es una contradicción, pero tenemos que entender. Miren lo que dice ella. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado, ascenden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de oraciones, alabanzas, servicios religiosos, confesiones de pecados, ¿ok? Pero todas estas alabanzas, oraciones, confesiones, etcétera, al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos que sean purificados por sangre, y está hablando de la sangre de Cristo Jesús, nunca pueden ser valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada. Y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia,
no son aceptables ante Dios. Es decir, nuestras buenas acciones, si no van acompañadas por la sangre de Cristo Jesús que las purifica, aún nuestras buenas acciones no son aceptables ante Dios. Ella sigue diciendo, todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él, Cristo, sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Es la justicia de Cristo la que es inmaculada, no la nuestra. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso, es decir, nuestro incienso, nuestras buenas acciones, delante de Dios plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Es decir, nuestras buenas acciones no tienen realmente valor delante de Dios porque no son completamente puras. Y si no fueran añadidas, si no fueran presentadas junto con la sangre de Cristo Jesús, nunca serían aceptas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nuestras buenas acciones, aún nuestras buenas acciones están manchadas. Son manchadas cuando pasan por los canales corruptos de nuestra naturaleza humana. ¿Okay? Miren lo que dice aquí más adelante. Ellen G. White dice en este libro, a fin de conocerle, al comprender mejor la infinita pureza de Cristo. Fíjense en este concepto, la infinita pureza de Cristo. Sentiremos como Daniel cuando contempló la gloria del Señor y dijo, mi fuerza se cambió en desfallecimiento. No podemos decir, yo no tengo pecado. Esa es Elena de White y está hablando cristianos. Y ella dice, no podemos decir, yo no tengo pecado. Hasta que este cuerpo vil sea cambiado y transformado a la semejanza de su cuerpo divino. La pregunta, ¿cuándo va a ocurrir la transformación de nuestros cuerpos a la semejanza del cuerpo de Cristo Jesús? Eso va a ocurrir en la resurrección o cuando Cristo Jesús venga y seremos transformados en un instante. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Eso no ocurre antes. Pero dice, pero fíjense lo que dice. Fíjense en este pero, ¿ok? Este pero ahora. Pero si procuramos constantemente seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar ante el trono de Dios sin mancha ni arruga, completos en Cristo, ataviados con su justicia y perfección. Es decir, yo no puedo decir, yo no tengo pecado. No. Porque todas nuestras buenas acciones pasan por los canales imperfectos, más bien los canales corruptos de nuestra humanidad. Pero podemos ser presentados delante de Dios sin mancha ni arruga porque estamos en Cristo. Y porque estamos ataviados con su justicia y perfección. ¿Okay? Es su sangre que Cristo Jesús presenta nuestras buenas acciones a través de su sangre, lo que las hace perfectas sin mancha ni arruga. ¿Okay? Esto es muy importante. ¿Okay? Miren lo que dice Elena White. Y a mí me gustaría que Wagoner y Andrea se me hubieran leído esto. Dice, hay muchos, especialmente entre aquellos que profesan santidad, que se comparan a sí mismos con Cristo, como si fueran iguales a Él en perfección de carácter. Esto es blasfemia. Tremenda aseveración, blasfemia. Si pudieran obtener una visión de la justicia de Cristo, tendrían un sentido de su propia pecaminosidad e imperfección. Es interesante lo que ocurre con el cristiano. Entre más se acerca a Jesús, más es claro ante él más es clara ante él su propia imperfección, su propia pecaminosidad. ¿Okay? Y ese conocimiento de su imperfección y pecaminosidad lo ayudan a aferrarse más de los
beneficios de Cristo, aferrarse más a su sangre, a su mediación y a crecer en fe, en entrega. ¿Se dan cuenta? No crece separado a Cristo, sino cada vez crece más unido a Cristo y más dependiente de Él. Miren lo que dice aquí Elena White, ¿ok? Ella dice, como Dios es perfecto en su exaltada esfera, así deberían ser perfectos sus hijos en la humilde esfera que ocupan. Y aquí tenemos un detalle muy interesante. Aquí estamos hablando de perfección, ¿ok? Pero estas perfecciones son diferentes. Hay una perfección que está en la esfera de Dios y hay una perfección que está en la esfera de nosotros. Hay dos perfecciones aquí. La palabra perfección no es usada de la misma manera para hablar de Dios y de nosotros o para hablar de Cristo y de nosotros. ¿Okay? Cristo es perfecto en la esfera divina. ¿Okay? Nosotros no somos perfectos en esa esfera. No somos como Cristo. No podemos ser iguales a Cristo como dice aquí arriba. No podemos ser iguales a Cristo. Eso es una blasfemia. ¿Okay? Otro detalle muy interesante. Mira lo que dice aquí Elena de White. Estamos hablando de conflicto de los siglos, página 605. Está refiriéndose al tiempo de angustia, ¿ok? Ahora, cuando estamos en el tiempo de angustia, estamos sin intercesor delante de Dios en el tiempo de angustia, dice Elena de White. Y esa expresión sin intercesor es muy interesante y ha sido muy debatida, ¿ok? Pero miren lo que dice ella. Dice, mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas, protegerlas en el tiempo de peligro. Estamos hablando de los creyentes, de los cristianos, que el tiempo de prueba ya pasó. Ahora están en el tiempo de angustia de Jacob. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído os escucha sus súplicas. Es decir, Dios está cerca de su pueblo y Dios los escucha. Envía a sus ángeles para ayudarles. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero miren lo que dice. ¿Por qué necesitan pasar por el horno? Miren, pero necesitan pasar por el horno de fuego, es decir, el tiempo de angustia de Jacob, debe consumirse su mundanalidad. Es decir, cuando estamos en el tiempo de angustia, después de que ha terminado el tiempo de gracia, todavía hay residuos de mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Interesante. ¿Okay? Miren lo que dice aquí. El tiempo de angustia es el crisol que ha de producir caracteres cristianos. Ha sido designado para conducir al pueblo de Dios a renunciar a Satanás y a sus acciones. ¿Cómo está eso que renunciemos a Satanás y a nuestras tentaciones? Ya hemos renunciado. Rechazamos ya hemos rechazado los que estén vivos en este tiempo, en el tiempo de angustia, ya han rechazado la marca de la bestia, se han aferrado a Cristo Jesús como su único salvador personal. Ellos guardan el sábado, son fieles a Dios, están llenos de su Santo Espíritu, han recibido la lluvia tardía, pero de alguna manera todavía deben de alguna manera renunciar a Satanás y sus tentaciones. El conflicto les revelará a Satanás en su verdadero carácter como un tirano cruel y hará por ellos lo que ninguna otra cosa podría hacer: desarraigarlo enteramente de sus afectos. Porque amar y acariciar el pecado es amar y acariciar su autor, aquel mortal enemigo de Cristo. Cuando excusan el pecado y se aferran a la perversidad de carácter, le dan a Satanás un lugar en sus afectos y le tributan homenaje. Es decir, el pueblo de Dios está lleno de Santo Espíritu, etcétera, pero todavía pareciera que hay detallitos, hay cositas, hay cierta simpatía por algunas cosas de la mundanalidad de Satanás, que no las entenderemos hasta que pasemos por esta última prueba. Estos son detalles muy interesantes de lo que Elena de White y la Biblia están diciendo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo entendemos que debemos ser perfectos
pero nunca decir que somos perfectos, porque es blasfemia, ¿verdad? Entonces, la palabra perfecto aquí, ¿cómo entendemos que no debemos pecar, pero al mismo tiempo no puede decir que no pecamos? Ese es el problema de lo que tenemos aquí. Y lo que estamos entendiendo es que porque tanto Elena de White como la Biblia usan la palabra pecado y la palabra perfección en dos sentidos diferentes. Y esto es la forma en que nosotros debemos de entender. ¿Okay? ¿Por qué? Miren, vamos a saltar esta cita. Cuando hablamos de pecado, debemos entender a qué nos referimos cuando estamos hablando de pecado. ¿Okay? Cuando hablamos de pecado, hay quienes debemos entender que la palabra pecado tiene muchas dimensiones y que todas estas dimensiones son importantes. Aunque cuando utilizamos la palabra pecado, no siempre nos referimos a todas ellas. Por ejemplo, la palabra pecado puede referirse a una condición, un estado, o nuestra naturaleza contaminada, ¿ok? Una condición. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre, que es una condición. Podrá cambiar el tipo de su piel, sus pecados, sus manchas, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 2, 13, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Okay? Aquí habla de nuestra naturaleza humana, carnal, que somos por naturaleza hijos de ira. ¿Okay? Entonces, como somos por naturaleza hijos de ira, porque nací malo de nacimiento, porque desde el vientre del vientre materno nos hemos desviado, porque nuestra naturaleza humana está contaminada. Todo lo que hacemos está contaminado. ¿Okay? Otro detalle. Hay quienes piensan, cuando hablan de pecado, no en un estado o en la naturaleza carnal, sino piensan en pecado como acciones, solamente como acciones u omisiones. Entonces, para ellos, pecado es sencillamente infringir la ley. La cita favorita de esta forma de pensar es 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Okay? Pero resulta que sí, el pecado también son acciones, pero no solamente son acciones, ¿ok? También tiene que ver con el estado, con nuestras circunstancias, nuestra naturaleza. Miren lo que dice Romanos 14:23. El pecado no siempre tiene que ver con acciones malas. A veces acciones buenas, pero que provienen de motivos equivocados o de falta de fe, también son pecados. Miren, pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto es muy interesante. No solamente son las acciones malas, sino todas las acciones buenas que no provienen de fe son pecado. Santiago va a decir que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, si el pecado es todas las cosas buenas que no hacemos, que podríamos haber hecho, pero que no hacemos, son pecado. Es los pecados de omisión. Luego están todos los pecados que vienen de motivos equivocados. Los que no tienen falta, los que están motivados por falta de fe, es pecado. Lo que infringe la ley es pecado. Y ya mencionamos que lo que tiene una naturaleza contaminada es pecado. Pecado tiene que ver con todos esos elementos, esas dimensiones de pecado. ¿Okay? Miren lo que dice Elena de White. Muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios. Se felicitan por los actos reprensibles que no cometen. Yo no hago estas cosas malas, ¿verdad? Y se olvidan de enumerar las obras buenas y nobles que Dios requiere, pero que ellos descuidan de hacer. No basta que sean árboles en el huerto del Señor. ¿Ok? Deben corresponder a lo que Dios espera de ellos, llevando fruto. Dios los hace responsables de todo el bien que podrían haber realizado, sostenidos por su gracia. En los libros del cielo, sus nombres figuran entre los que ocupan inútilmente el, 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 el suelo.
corté un poquito la presentación porque yo quiero ponerme, que ustedes se pongan a pensar conmigo. Es decir, Dios me va a juzgar a mí por no haber hecho todo lo que yo podría haber hecho con la ayuda de su gracia. Si yo permitiera que el Espíritu Santo me llenara y me llenara de poder para hacer todas las cosas que Él puede hacer en mí, pero si por alguna razón yo fallo en ser llenado del Espíritu Santo de poder y toda en mi vida, toda mi vida pasada, todas aquellas cosas que yo no pude hacer o que no hago ahora, son pecados de omisión. ¿Okay? Y para mí es una cosa que a mí por ejemplo, ¿hasta dónde debo yo matarme trabajando? ¿Verdad? Como maestro, como pastor, ¿cuál es el balance de eso? ¿Dónde encuentro el balance con la familia, por ejemplo, que es parte de lo que Dios me ha dado? Ese tipo de cosas, el no encontrar el balance perfecto que Dios quiere que yo tenga, lleno de su Santo Espíritu, es finalmente pecado. ¿Okay? Sí, eso es lo que hace muy complejo este asunto. Miren, sigo compartiendo mi pantalla. ¿Okay? Sí, saludos a Hugo, vi a Hugo que está por aquí. Muy bien, miren lo que dice aquí. Muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios. Se felicitan por los actos reprensibles que no cometen. Perdón, ya lo leímos esto. Sigo con la siguiente presentación. Dice, entonces nuestras justicias están manchadas por el pecado. ¿Ok? Así que, eh, así que tenemos un uso limitado de la palabra pecado. ¿Para quiénes? La palabra pecado es así, chico. ¿Okay? La palabra pecado se refiere a las acciones malas. ¿Okay? Acciones malas que infringen la ley de Dios. Para ellos pecado es de este tamañito, chico. ¿Okay? ¿A qué se refieren estas palabras? Rebelión, sublevación, sacrilegio, malicia, engaño, quebrantamiento de los 10 mandamientos. Es decir, adoran dioses falsos, ellos adoran imágenes, utilizan el nombre de Dios en vano, no guardan el sábado, matan, ¿verdad? O no viven saludablemente, son adúlteros, mienten, son codiciosos, ¿verdad? Para ellos, estas son, pecado tiene que ver con eso. Es un círculo chiquito, eso es pecado. ¿Okay? Pero hay para quienes la palabra pecado tiene un uso abarcante. La palabra pecado no es solamente lo que hago transgrediendo la ley de Dios. Se refiere a mi circunstancia como ser humano, a mis motivaciones, a lo que no he hecho, a mi falta de hacer el bien que podría haber hecho con la ayuda de Cristo, pero que no he hecho. Pecado ahora para algunos, pecado es mucho más amplio, mucho más completo. ¿Okay? Entonces, dependiendo cómo tú entiendas pecado, es como tú entiendes tu responsabilidad delante de Dios. Sí, cuando el apóstol Juan, y voy a hablar aquí, miren, cuando el apóstol Juan habla de que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso a él. Él está hablando de este entendimiento de la palabra pecado amplio. Habla de nuestra condición, habla de lo que somos, no simplemente de nuestras acciones. ¿Okay? Si decimos que no tenemos pecado, no tanto que hacemos pecado, sino que no tenemos pecado. Habla de nuestras acciones, de nuestra manera de ser, de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Ahora, cuando Juan está hablando de que nosotros debemos de vivir sin pecado, está hablando de una palabra, de un concepto de pecado más reducido. Está hablando de acciones. Está hablando de elementos específicos. Y voy a mostrarles lo que utiliza aquí en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Okay? Ya leímos aquí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que hemos leído. Ahora, si ustedes van al griego, van a ver que todo aquel que comete pecado
comete anomía, ¿ok? Anomía. Lo que traduce ahí como infringe también la ley es comete anomía, ¿ok? Y cuando habla de anomía, está hablando del pecado del anticristo, del pecado del que se opone a Dios, ¿ok? Está hablando del tiempo del fin. Miren lo que dice: mirad cuál amor nos da el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos de Dios, en uno se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos a Él, porque seremos semejantemente a Él, porque lo veremos tal como Él es, ¿ok? Está hablando de cuando Cristo venga, estamos hablando del contexto del tiempo del fin. ¿Ok? Estamos hablando, miren lo que dice, estamos hablando del contexto del tiempo del fin. Hijitos, ya es el tiempo último. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ustedes ven aquí anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestaran que no son de nosotros. Vosotros tenéis la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Os ha escrito porque, no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque lo conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Estamos hablando del contexto del anticristo, de los mentirosos que surgieron en la congregación de Juan, a la que Juan está escribiendo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Está hablando del anticristo, ¿ok? Y cuando estamos hablando aquí, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Aquí cuando dice infringe también la ley, está diciendo comete también anomía, comete iniquidad en el griego. La anomía, la iniquidad es el lenguaje, es el concepto que se refiere al pecado del mentiroso, al pecado del anticristo, al pecado del hombre de pecado, el hombre de anomía. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 13. Se refiere al pecado del cuerno pequeño que se levanta contra Dios. Todo aquel que comete pecado comete anomía. El apóstol Juan está hablando de este pecado de rebelión contra Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar de nosotros, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesús no tiene este pecado y Él apareció para quitar esos pecados. Todo aquel que permanece en Él no peca, es decir, no comete anomía, no comete el pecado del anticristo. No puede. ¿Cómo va a estar en Cristo y rebelarse contra Él? ¿Cómo estar en Cristo y tomar el pecado del anticristo? Una persona que está en Cristo no puede hacer las obras de esa persona. Una persona que está en Cristo no puede hacer las obras del cuerno pequeño, las obras del anticristo, las obras del que hace el mal. Estamos hablando de acciones, ¿verdad? Estamos hablando de acciones que unen al cristiano con las acciones del anticristo. ¿Okay? Pero no estamos hablando aquí de condición humana, no estamos hablando aquí de omisiones, ¿verdad? Okay. Interesante. El que practica el pecado, sí, el pecado del anticristo, el pecado de anomía que estamos hablando, el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Claro, es el pecado del anticristo que pertenece al diablo. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo permanece en él. Y no puede pecar. No puede, porque si Cristo está en él, ¿cómo se va a rebelar contra Cristo? ¿Cómo va a hacer las obras de iniquidad, de injusticia? El cristiano, por medio de Cristo Jesús, vence esas cosas y está dispuesto a morir antes de rebelarse contra Cristo Jesús. Está dispuesto a morir antes de quebrantar sus mandamientos abiertamente. No puede hacer eso. ¿Okay? El cristiano es un cristiano victorioso, poderoso en fe. Y es un cristiano que obtiene la victoria contra el anticristo y contra Satanás. ¿Okay? Pero eso no es lo mismo a no tener una naturaleza carnal pecaminosa, a no tener problemas con omisiones, ¿verdad? A que nuestra naturaleza carnal no
no contamine aún nuestras buenas acciones en maneras, por ejemplo, yo les voy a hablar un poquito en cuanto a esto, ¿ok? Muy bien. Miren lo que dice aquí más adelante. Romanos 8:21. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ocurrir eso? La segunda venida. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, pero no ha desaparecido. El cuerpo está muerto, pero no ha desaparecido a causa del pecado. Pero el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 7:19. No hago yo el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, aún el cristiano a veces no hace cosas que no hubiera querido hacer. Miren, los cristianos sinceros, convertidos, a veces lastiman a otros con sus buenas intenciones. A veces con sus buenas intenciones lastiman a otros. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. ¿Okay? Muy bien, pero también hay acciones cerradas que debemos de ser superadas. Las acciones deben ser superadas. Amén, porque si nosotros cometemos esas acciones, somos esclavos de aquel a quien obedecemos, ¿verdad? Y también existe una condición. Entonces tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, tenemos un estado de corrupción, ¿ok? Un estado de corrupción. Este estado de corrupción produce acciones cerradas. El estado de corrupción es pecado. Pero este estado de corrupción, que es pecado, produce pecados, plural, que son las acciones cerradas, que producen una condenación legal. Y esta condenación legal nos lleva a la muerte eterna. ¿Okay? ¿Cómo resuelve Dios el problema? Dios resuelve primero por resolver la condenación legal. Es lo primero que Dios resuelve. ¿Cómo lo resuelve? Por medio de la justificación. Dios nos justifica en Cristo Jesús. En un instante, cuando yo me entrego a Cristo Jesús, cuando yo lo acepto por mí, Él toma mi lugar y yo soy justo, salvo, perfecto por su gracia. En ese momento Dios me ha liberado de la condenación legal. Pero después viene un proceso que se llama proceso de santificación. Pero lo que debemos de entender acerca de este proceso es que este proceso no es meritorio. Es decir, el proceso de santificación no me gana el cielo. No me gana el cielo. El proceso de santificación es sencillamente evidencias de que Dios está trabajando en mí. Pero este proceso de santificación va a continuar hasta que llegue el fin de cierre de gracia. Y el proceso de santificación continuará después de que termine el tiempo de gracia, hasta llegar al momento en que Cristo Jesús transforme mi cuerpo humano, mi cuerpo carnal, a un cuerpo semejante al de gloria suya. Este proceso de santificación continúa. No me salva, continúa. Es la evidencia de que Jesús está trabajando en mí, pero no me salva. No es meritorio. ¿Okay? Y el cristiano, cuando él es justificado, él dice, Señor, santifícame. Y quiere más y más y más y se convierte en una ambición santa. La ambición de ser como Jesús y constantemente va hacia adelante, empujado por la gracia de Cristo y por el poder de su Santo Espíritu, va creciendo. ¿Ve? Ese es un proceso constante. Y después finalmente viene el momento de la glorificación, que resuelve el problema de la corrupción. En la glorificación, el estado de corrupción es completamente resuelto. ¿Okay? Y recibimos un cuerpo semejante al de la gloria suya. ¿Okay? Ahora, hay muchos pasajes donde podemos hablar de esto. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros tenemos Romanos 5:6, hablando de estado de corrupción. Romanos 5:6 dice que éramos débiles, éramos impíos, no somos justos, no éramos buenos. En el versículo 8 dice que somos pecadores, que estamos bajo la ira de Dios. Estamos en la condenación legal eterna. ¿Se dan cuenta? Los tres elementos allí. Pero la salvación tiene tres dimensiones. En primer lugar, somos justificados. Justificados pues por la fe tenemos para estar con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos justificados y nuestra esperanza está en la gloria de Dios, en el futuro, ¿ok? Cuando Jesús venga. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor de Dios derramado en nuestros corazones es la obra de la santificación. Okay. Miren más adelante, Romanos 6:22. Pues ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Los tres elementos: justificación, santificación. Pues se dan cuenta, esta santificación no es meritoria, es el fruto, pero no nos libra, ¿okay? No nos justifica, no nos salva. Es solamente el fruto. Y el fin de nuestra justificación, evidenciado por los frutos, es la vida eterna, la glorificación. ¿Okay? Nosotros podemos continuar con Romanos capítulo 7, Romanos 8, ninguna condenación es para los que están en Cristo, justificación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, santificación. Y después viene el asunto de glorificación. Si somos herederos, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. La gloria de la vida, la gloria venidera. Estamos hablando de la corrupción que será quitada para que se transforme en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La redención de nuestro cuerpo. Versículo 23. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esa debilidad es constante hasta que venga la redención de nuestro cuerpo. ¿Ok? Miren, este pasaje es el que más me gusta porque es el más claro en todo esto. Miren lo que dice aquí. Pablo dice que él quiere ser hallado, ¿verdad? Él quiere ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Está hablando de justificación. Y así es como el apóstol Pablo quiere ser hallado, como una persona justificada por la fe, por la gracia de Cristo Jesús. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Ok? Aquí está hablando de su esperanza en la resurrección. Lo sigue diciendo, no que lo yo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El apóstol dice, no soy perfecto. ¿Okay? Esta carta a los filipenses fue escrita en el año 62 después de Cristo, más de casi 30 años después de su conversión. ¿Okay? Y él está a unos 2 años antes de morir, quizás, 1 año antes de morir, no sabemos, poquito antes de morir, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido. Jesús, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, mire lo que el apóstol Pablo dice. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Es la misma palabra en el versículo 12 y en el versículo 15. El apóstol Pablo dice, yo no soy perfecto, pero ya soy perfecto. ¿Por qué puede decir en el mismo pasaje, en el mismo contexto, que él no es perfecto, pero que ya es perfecto? Porque está utilizando la palabra perfecto en dos sentidos diferentes. Él es perfecto porque él ha sido justificado, porque la justicia de Cristo Jesús lo tiene perfecto delante de Dios. Por eso es que él ya es perfecto. Pero no es perfecto en el sentido de su naturaleza humana, en el sentido de su santificación. Él todavía se extiende hacia la meta, hacia el blanco, prosigue. ¿Okay? Eso es lo que él está tratando de explicarle a su audiencia.
Pero Él no está preocupado por su salvación. Él no es perfecto, pero no está preocupado por su salvación. Él ha sido justificado por Cristo Jesús. Okay. Miren lo que dice más adelante. Así que tenemos esto, lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Este es el sistema que Dios utiliza. Primero nos da justificación para resolver la condenación, nos da su santificación para transformar nuestras acciones y después nos da su glorificación para resolver el problema de nuestro estado de corrupción. Entonces yo soy perfecto ¿cuándo? Soy perfecto cuando soy justificado por Cristo Jesús, pero también soy perfecto mientras estoy en el proceso de santificación y seré perfecto cuando sea glorificado. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poquito lo que Elena White dice. ¿Se acuerdan que yo le leí la palabra de vidas del gran maestro, página 47? Cuando el carácter de Cristo Jesús sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlos como suyos. 2 páginas atrás, miren lo que dice. En cada grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta. Pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. La santificación es la obra de toda la vida. Entonces, ¿cuándo soy perfecto? ¿Cuando estoy chiquito? ¿Cuando estoy mediano? ¿O cuando estoy más grande? Elena White dice, en todo momento. Yo soy perfecto en todo momento. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús. Y como estoy en Cristo Jesús, voy creciendo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo amo. Una persona que nace en Cristo Jesús tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero aquí al principio de mi carrera, el amor no es tan profundo, el amor no es tan perfecto, no es tan equilibrado, mi paz no es tan constante, mi gozo no es tan lleno ni tan constante. ¿Verdad? Pero conforme conozco a Cristo Jesús, conforme estoy con Él, mi amor se profundiza, mi gozo se hace más constante, mi paz se hace más invencible. Yo voy creciendo. Los frutos del Espíritu se van agrandando. ¿Okay? Miren cómo. Entonces, ¿somos perfectos? Sí, somos perfectos en cada etapa de desarrollo. ¿Okay? Las plantas, Elena White dice, las plantas y las flores no crecen por su propio cuidado o por su propia solicitud o esfuerzo, sino porque reciben lo que Dios proporcionó para favorecer su vida. El niño no puede por su solicitud o poder propio añadir algo a su estatura. Ni vosotros podréis por vuestra solicitud o esfuerzo conseguir el crecimiento espiritual. La planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera circundante aquello que sostiene su vida, el aire, el sol y el alimento. Lo que estos dones de la naturaleza son para los animales y las plantas, llega a ser lo que hizo para los que en él confían. Él es su luz eterna, escudo y sol. Será como el rocío de Israel. Descenderá como la lluvia sobre el césped cortado. Él es el agua viva, el pan vivo de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Así es como crecemos en Cristo Jesús, al aferrarnos a Cristo Jesús. Entonces miren lo que dice Ellen White. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su carácter. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá a Él para reclamarlos como suyos. Pero ¿cuál es el contexto? Aquí está el contexto. Miren, a medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter, cementarán vuestra fe y vuestras convicciones se profundizarán. Vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la belleza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. El fruto del Espíritu es amor, es caridad o amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha según su género, para vida eterna. Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Cristo espera con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia.
Cuando el carácter de Cristo, ¿y cuál es el carácter de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cuando el carácter de Cristo sea reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Es decir, este pasaje, Palabras de Vida y Gran Maestro, es exactamente el mismo pasaje de Mateo 5, 40 y 48, donde Jesús nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa ser perfectos en este contexto? En Mateo 5, 40 y 48. Dice, bueno, bendecid a los que os maldigan, orad por los que os persiguen, amad a los que os ultrajan. ¿Okay? Perfección tiene que ver con el amor que está en el corazón. Perfección tiene que ver con los motivos de mi interior. Perfección tiene que ver con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad. Para que seas como vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Es decir, ser perfectos significa amar como Jesús ama. Eso es el proceso. Nuestro amor es lo que Dios quiere que se reproduzca en nosotros. ¿Okay? Entonces, no es solamente guardar los 10 mandamientos, es reproducir el carácter de Cristo en su amor, en su gozo, en su paz, su paciencia. Se refiere a la maduración del principio del amor. En un sentido, la planta ha sido considerada perfecta todo el tiempo, pero su fruto no es perfecto. Llega un momento en que el fruto está perfecto, entonces viene la siega, viene la cosecha, viene la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Okay? El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Eso es lo que define quién soy yo. Los actos habituales, las tendencias de mis palabras. ¿Por qué mis palabras? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La forma en que hablo. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes efectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están en Él y le dedicaremos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo, Jesús, producen los frutos de su espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Ahora, esta es una cita de Elena White en El Camino a Cristo que yo quiero, si de todo esto olvidamos, me gustaría que esta nos quedara en nuestra mente. La vida en Cristo es una vida de reposo. El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para Él. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Dios, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y la vida. Aquellos que están pensando, ¿yo soy bueno o no soy suficientemente bueno? ¿Qué me falta vencer ahora? ¿Y ahora qué más necesito hacer ahora? Ese pensamiento en mí, mi situación, mis circunstancias, lo que estoy logrando, lo que me falta por lograr, yo. Esa forma de pensar me separa de Cristo Jesús. Es mi confianza en Cristo Jesús, mi enfocarme en Él, lo que produce la transformación. La vida cristiana es una vida de reposo. Por eso Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador. No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. Con demasiada frecuencia logra que muchos realmente concienzudos, deseosos de vivir para Dios, se detengan en sus propios defectos y debilidades. Y separándonos así de Cristo, espera obtener la victoria. Esa constante preocupación por mis defectos y debilidades me lleva a separar de Cristo. Y eso lo produce Satanás. No debemos hacer de nuestro yo
el centro de nuestros pensamientos. Y miren lo que dice aquí, miren lo que dice aquí. Ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. No debo estar preocupado si ser salvo. Debo entregarme a Cristo Jesús, vivir en Él y trabajar con Él. Vivir en paz, crecer constantemente. Tener ambición de mejorar constantemente, de que mi amor sea más perfecto, de que mi paz sea más pura, de que mi gozo sea más genuino. Eso es lo que Dios quiere. Muy bien. Miren lo que dice. 3 peligros de perfeccionismo. Pone mi mirada en mí y la de vida de Cristo. Pone mi mirada en mis acciones y no en mis motivos y me lleva al orgullo espiritual. Muy bien. Termino con una ilustración. ¿Okay? Termino con una ilustración. Voy a pasar estas citas porque quiero llegar a una cita importante. ¿Ok? Bueno, aquí tengo el caso de Injerto. Cuando yo vivía en Montemorelos, había detrás de mi casa un árbol de naranjas. Y este árbol de naranjas tenía naranjas agrias. ¿Okay? Pero resulta que yo pues lo dejé crecer y pues ahí estaba el árbol, daba muchas naranjas, pero todas las naranjas agrias, malas. Un amigo mío vino un día y me dijo, ¿y sabes qué? Me dice, ¿tú no te has dado cuenta? Dice, pero aquí tienes un buen árbol, me dijo. ¿Cuál árbol? Le dije yo, aquel árbol de naranjas que dice allá. Le dije, no, él da naranjas agrias, me dijo. Le dije. Y me dijo, no, me dijo. Lo que tú no te has dado cuenta es que este árbol tiene un injerto, me dice. Y me llevó allá al árbol donde estaba y tiene una rama, me dice. Esta rama es un árbol, es un injerto de naranjas dulces, me dice. Y si tú dejas que esta rama de naranjas dulces crezca, me dice, tú vas a tener naranjas buenísimas, me dice. El problema está en que la naturaleza de este árbol es tan fuerte que las naranjas agrias crecen más fuerte, crecen más rápido y las ramas se reproducen mucho más. Y por eso tú puedes ver aquí la naranja, el árbol del árbol dulce, la puedes ver, la rama de naranjas dulces es débil y la otra crece mucho. Esta hay que cortarla, me dice, y no hay que dejarla crecer, me dijo. Porque ahí está. Y si tú la dejas crecer, va a dominar el árbol. Y eso es lo que pasó con mi árbol. Por eso no tenía naranjas buenas. Bueno, donde yo vivo ahora, aquí en Andrews University, hay cerca de Andrews University, a todo nuestro alrededor hay muchos viñedos. Aquí se producen unas uvas que se llaman Concord grapes, las uvas Concord, que son las que se utilizan para el jugo Welch. ¿Okay? Muy, muy buenas uvas para el jugo Welch. Y también hay muchas vinaterías y cosas alrededor que gente de Chicago viene para tomar vinos y es un lugar de domingo para la gente que viene a Chicago porque hay esos viñedos también. Bueno, y me ha tocado ir a cortar uvas, a hacer jugo de uvas. Las uvas tienen algo muy interesante. Las uvas, y esto es lo que dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, voy a terminar la presentación. Juan capítulo 15 nos habla de que nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que pasa con los pámpanos. El pámpano, que es la rama, tiene que ser arrancada del viejo tronco, el tronco pecaminoso destinado al pecado, que va a ser quemado, que está destinado a la muerte, ¿verdad? Pero Dios nos salva, nos arranca de aquel tronco y nos trae al tronco de Cristo Jesús, nos injerta en Cristo Jesús. Para que esto ocurra es doloroso, el proceso de separación del tronco antiguo es doloroso, pero el proceso de injerto en Cristo Jesús es más doloroso porque el tronco tiene que ser cortado en carne viva para que pueda haber, ¿verdad? Pueda haber un lugar donde la rama pueda ser injertada. Así que la rama es injertada en la herida que es hecha en el tronco en carne viva, es injertada allí y es amarrada fuertemente. Y ahora la rama está en Cristo. Y cuando la rama abre sus fibras al tronco, que es Cristo, la savia del tronco fluye a través de la rama. La vida del tronco fluye a través de la rama. La fortaleza del tronco es la fortaleza de la rama. ¿Ok? Ahora la rama está en Cristo, está justificada, está salvada, ya
esta rama no va a caer. ¿Okay? Esa rama no va a caer porque si el tronco no cae, la rama no cae. Y si pueden venir sequías, pero si el tronco está vivo, la rama está viva. ¿Okay? Entonces, la rama está bien, ya está salvada, ya todo está resuelto para la rama. La rama tiene vida, empieza a producir hojas, etc. Pero el problema está en que el proceso no ha terminado para la rama. ¿Por qué no ha terminado para la rama? Porque resulta que la rama tiene que ser podada. Y la Biblia dice, en Juan capítulo 15, que el padre, el labrador, poda la rama, la limpia. ¿Por qué la poda? La poda porque resulta que la rama ha sido injertada en Cristo, pero la rama todavía tiene naturaleza pecaminosa. Tiene su antigua naturaleza. Está unida a Cristo, pero su antigua naturaleza está todavía trabajando. ¿Y qué es lo que pasa? Recibe la vida de Cristo, recibe la savia del tronco, recibe la vida del tronco, pero utiliza esa vida, esa energía, ese poder, esa fortaleza, la utiliza en modos equivocados. Muchos troncos empiezan a producir mucha corteza. ¿Okay? Tienes que cortar el extremo de corteza. Muchos troncos empiezan a producir muchas hojas, pero al viñador no le interesan las hojas, lo que le interesa son las uvas. Y si ustedes van al sitio, yo visité este sitio de cómo cuidar de las uvas, la rama, a veces la rama quiere producir muchas hojas y muchos frutos, demasiados frutos, mucha cantidad de frutos. Y entonces, para que la rama pueda dar fruto bueno, lo que hace el viñador, tiene que cortar el exceso de fruto. Tiene que cortar, tiene que dejar una cantidad y hay unas fórmulas específicas para decir cuántos frutos, cuántos racimos de uva debe tener una rama. Entonces, de acuerdo a la rama, se le determinan el número de racimos, se corta el resto. Se corta el resto de las hojas. Se corta, o sea, no todas las hojas, pero se corta lo que está de más. ¿Y cuál es el propósito? De que la rama pueda producir uvas que sean grandes, que sean jugosas, que sean llenas de sabor, que sean de buena calidad. ¿Okay? Entonces, lo mismo pasa con el cristiano. El cristiano está en Cristo Jesús. El cristiano está justificado, se alimenta del tronco, está lleno del Espíritu Santo. Pero ahora no calla. no es suficiente. La rama que está en Cristo Jesús todavía tiene esas tendencias, esos problemas, esas circunstancias. Y tiene que ser podado por Cristo Jesús, tiene que ser trabajado, tiene que ser disciplinado, Dios trabaja con él para que su fruto sea completo. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Y eso es lo que nosotros debemos de preocuparnos. ¿Qué tan completo es mi amor? ¿Verdad? Mi amor, ¿qué tan completo es? ¿Qué tan profundo es mi amor? Realmente cuánto amo, no solamente a mi familia, sino a aquellos que me hacen mal, aquellos que no son como yo, que no piensan como yo, aquellos que me crean problemas. ¿Qué tan profundo, qué tan completo es mi amor? ¿Qué tan parecido es mi amor el de Dios, que ama a buenos y malos y que murió por todos? ¿Cuánto el gozo? ¿Se empaña mi gozo por los problemas que vienen, por las dificultades que enfrento? ¿Será que hay días que son muy bonitos y días que me levanto mal porque mi gozo no es bueno? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi gozo? ¿Cómo es mi paz? Estoy en Cristo Jesús, pero mi paz está, ¿qué? Está nublada por la ansiedad, que es producto de la falta de fe, de la falta de conocimiento de Cristo Jesús. Esas cosas es el fruto. Y cuando esas cosas, cuando el amor es completo, mis acciones van a ir transformándose en medida en que el amor se transforma. ¿Okay? A veces nuestro amor es inmaduro y a veces amando a los demás cometemos errores y Dios lo sabe. El fruto va creciendo. ¿Ok? Así que esto es lo que significa estar en Cristo. Es lo que significa ser perfecto delante de Cristo. Tiene que ver con el fruto y ese fruto tiene que madurar hasta que llegue a la perfección. Es decir, hasta que llegue un momento en que Dios quite la naturaleza humana, ¿verdad? Y la naturaleza pecaminosa, perdón. Y entonces podamos estar en un mundo donde ya no hay tentación,
pero también un mundo donde nuestro cuerpo es semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:20. Gracias, abrimos a preguntas. Doctor Félix, Sí, Jaime. mi pastor, una consulta. Cuando el Salmo 51, David escribe, en maldad he sido formado y en pecado, en el proceso, en el diagrama que nos presentaste, ¿en qué parte está ubicado ese concepto que presenta David? ¿En el inicio o él se está ubicando en la parte final como un heredero de la consecuencia de Adán y Eva? Bueno, él es un heredero de la consecuencia de Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva introdujeron en la naturaleza humana un elemento que no era original, ¿verdad? Una corrupción de la naturaleza humana. Y esta corrupción es el estado pecaminoso, ¿verdad? Esta corrupción en maldad fui formado, es decir, fui formado ya como una persona caída, como hijo de ira. Se refiere al estado inicial de corrupción que todos tenemos. Y ese estado de corrupción después se transforma en Las acciones. en las acciones. Ahora, fíjate, si tienes interés en profundizar en este tema, yo te recomendaría que tú leyeras lo que Elena de White dice acerca de Jesús como niño. Y Elena de White dice que Jesús como niño era diferente a los demás niños. Todos los niños nacen pecaminosos, tienen tendencias, tienen problemas. Jesús era diferente, Jesús era perfecto. Desde niño fue perfecto. ¿Okay? Y eso le creó muchos problemas. Es decir, la naturaleza de Cristo Jesús, con que él no participó de esta naturaleza humana caída que tenemos nosotros desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista físico, sí, él tenía él no nació con la misma estatura de Adán, no nació con esta misma fortaleza de Adán, con la misma capacidad intelectual que Adán tenía, la misma capacidad de memoria que Adán tenía, pero sí nació con una naturaleza moral, desde el punto de vista moral, no pecaminosa, diferente a los demás niños. Era diferente, era un espectáculo, era diferente. Eso no quiere decir que no podía pecar. De hecho, Satanás trató más fuertemente tratar que él pecara, pero no pudo hacerlo caer. Pero es muy interesante estudiar este concepto de nuestra naturaleza humana caída. ¿Okay? Gracias, pastor. Sí. Ahora, yo quiero decirles algo. Miren, cuando estoy hablando de lo que pasa, miren, por ejemplo, ustedes están recuerden este pasaje en Juan 13:35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Verdad? Ustedes saben que este mandamiento no es nuevo, porque en Levíticos ya tenemos el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya tienes ese mandamiento desde antes del Antiguo Testamento. La diferencia está que cuando el cristiano, cuando Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, el mandamiento nuevo, porque él dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es nuevo. El ejemplo de Cristo Jesús, su amor, provee una profundidad adicional al carácter, a lo que significa amar. Y es lo que pasa con el cristiano. El cristiano puede ser una persona amante. Pero conforme el cristiano que es amante, guarda los mandamientos de Dios, es fiel a Dios, etcétera. Cuando el cristiano profundiza en la lectura de la palabra de Dios y observa a Cristo Jesús, se da cuenta que él, aunque él es amante y las demás personas ven que él es amante, él no quebranta los mandamientos, es perfecto. No, bebé, te amo. Las demás personas se da cuenta que él no es tan amante como Cristo Jesús es. Y conforme su conocimiento de Cristo Jesús se profundiza, también se profundiza su comprensión de su propia pecaminosidad. Y conforme más cerca estamos de Dios, nos damos cuenta que nuestras buenas acciones están motivadas a veces con un poquito de interés propio, a veces con un poquito de amor propio, a veces con un poquito de interés personal, un poquito de egoísmo, que no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Es ese interés propio, interés egoísta, es ese amor personal que no nos damos cuenta.
A eso se refiere la naturaleza humana pecaminosa caída. Pero Dios quiere que nosotros dejemos a un lado el pecado, las acciones malas, el quebrantar los mandamientos de Dios. Eso es lo básico. Dios quiere que los dejemos a un lado, vivamos para Él. Pero ese mandamiento, esa obediencia a los mandamientos de Dios no es perfecta como Dios requiere de la perfección, que es una perfección de motivos perfectamente puros, que a veces ni nos damos cuenta en la medida en que el pecado a veces modifica nuestra manera de pensar, de ser, ¿verdad? Pastor, una pregunta porque al comienzo usted expresó algo interesante y sé que no lo va a cubrir en este espacio de tiempo porque sé que es un tema abarcante, pero cuando se habla de que al final del tiempo estaremos sin intercesor, pero digamos, ese concepto a nosotros nos han siempre inculcado de que ya en ese momento seremos tan perfectos que no existe ya posibilidad de que pudiéramos pecar o que no tuviéramos, es un concepto al que no le he dedicado, ¿verdad?, mucho tiempo. Nos han enseñado digamos, esa dirección del perfeccionismo, que todos vamos a llegar a un momento en que estaremos mirando a los demás y diciendo yo soy perfecto, ya no hay nada contra mí, ¿no? Ya, gracias, Pastor Arias. Es una muy buena pregunta. Y este asunto de esa cita de Ellen White es una cita discutida. Es una cita discutida, ¿no? Yo les voy a explicar cómo yo entiendo esa cita. Y para mí, debemos de entender que esa cita tenemos de entenderla en contexto de Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25 dice que Dios vive para siempre. Él vive siempre para interceder por ellos. Entonces, la intercesión de Cristo Jesús no se detiene. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los cristianos, cuando llega el tiempo del fin, ya no tienen pecados de qué arrepentirse. Es decir, ya no hay acciones malas, ya no hay acciones que se han hecho que requieran un arrepentimiento de los cristianos, porque ellos ya se entregaron a Cristo Jesús, ellos guardan la ley de Dios, ellos han sido transformados por el Santo Espíritu, ellos ya no hay, Satanás quiere decirle eres pecador y ellos se sienten pecadores, pero cuando empiezan a buscar de qué me voy a arrepentir, ya no hay más, ellos están cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús ha perdonado sus pecados. Y ellos no tienen pecados escondidos, no tienen pecados acariciados. En ese sentido, ya Jesús no intercede por ellos, por sus pecados. En el sentido de que esos pecados, esas acciones malas han sido resueltas. ¿Okay? Pero Jesús sigue intercediendo y ayudando porque sigue enviando sus ángeles. Los ángeles vienen a las cárceles donde ellos están. No son abandonados para morir. Cristo Jesús, a través de sus ángeles y su Santo Espíritu, sigue trabajando en ellos. Y lo interesante es que a pesar de que ya no hay pecados, acciones malas de las cuales ellos tienen que arrepentirse, ya eso ya es parte del pasado, no hay nada que ellos no se hayan arrepentido y resuelto en sus vidas. Pero lo que leímos en el conflicto de los siglos dice que esta etapa del tiempo de angustia de Jacob todavía tiene el propósito de quitar un poquito de su apego, de ciertas simpatías escondidas, que a veces no son muy conscientes, que esas simpatías escondidas hacia Satanás y hacia el pecado, que no son conscientes, van a ser completamente quitadas, ¿verdad? Pero lo que son las acciones, la lealtad a Cristo Jesús, lo que tiene que ver con mi
obediencia a la ley de Dios es claramente resuelta en estos cristianos, ¿verdad? Entonces ya no hay nada que Dios tenga que perdonar o interceder por ellos en ese aspecto. Pero en el otro aspecto, sigue intercediendo de tal manera que envía a sus santos ángeles. Así es como yo lo entiendo. Okay. Pastor, una pregunta. Sí, Pastor Cardona. Pastor, digamos, es decir, sería posible, según lo que ha escrito la hermana White, respecto cuando termina la intercesión, ¿cierto? Termina el tiempo de la gracia. Las personas que están vivas antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, uno tiene claro, ¿no? Las personas, ok, ellos no van a pecar, pero existe la posibilidad de que después de pasar el tiempo de gracia, ellos pequen, aunque hayan sido, bueno, aunque piensen que ya están sellados. La posibilidad de pecar siempre existe porque Dios nunca quita la libertad, ¿verdad? La libertad del ser humano siempre estará abierta y siempre una persona puede pecar. Ahora, estos cristianos no van a pecar, ¿por qué no? Porque desde un punto de vista de sus circunstancias, condiciones, aunque tienen la libertad para pecar, no lo harán por varias razones. Número uno, ellos han llegado a ver la maldad del pecado. Ellos han llegado a odiar el pecado. Ellos rechazan el pecado. Ellos no quieren tener nada que ver con algo malo que produce tanto dolor que ellos han visto alrededor. Y ellos han visto lo que el pecado produce. Entonces, aunque teóricamente y desde el punto de vista de la posibilidad filosófica de las circunstancias humanas, ellos pueden pecar porque son libres, nunca dejamos de ser libres. Pero desde el punto de vista de lo que ellos han vivido, de sus convicciones y por lo que ellos han pasado, ellos dicen, para mí es imposible. Yo no quiero nada que ver con eso. Entre más lejos del pecado, mejor. Odio el pecado, ¿verdad? Eso es lo que pasa en la vida cristiana. ¿Okay? Y cuando Dios, al final del milenio, Dios destruye a Satanás, ya no va a haber pecado, ni tampoco va a haber tentador. Y además va a haber un conocimiento completo de la terrible desgracia que trae el pecado. Estos tres factores, la destrucción del pecado, la destrucción de Satanás y el conocimiento de que el pecado lleva terribles consecuencias, curarán al mundo y al universo para siempre de la posibilidad de pecado. ¿Okay? Nadie lo hará. ¿Por qué? Porque ya está claramente mostrado que es un camino que nadie quiere tomar, ¿verdad? Y todos los que estarán vivos en el cielo después de que termine la historia del pecado, habrán tomado una decisión final por Dios y por su justicia. Gracias, pastor. Ese es el punto, ¿no? El meollo del asunto es, uno puede buscar citas aquí y allá, pero el meollo es que una vez se siente que la responsabilidad se coloca en gran medida en el individuo, ¿no? Y parece que desapareciera el concepto de salvación por gracia o de justificación por gracia. Sí. ¿Cómo entenderlo? Fíjense cómo yo miro a un cristiano genuino, ¿verdad? Un cristiano genuino. Un cristiano genuino es una persona que aceptó a Jesús como Salvador personal. Y es su gracia por el Espíritu Santo. La gracia de Dios mora en él, es activa en él, es efectiva en él por medio del Espíritu de Dios que mora en el cristiano, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el Espíritu de Dios mora en el cristiano? El Espíritu de Dios le da al hombre, al ser humano, la capacidad de resistir el pecado. Es decir, hay quienes piensan que al ser justificados por la fe y por la gracia y por tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, lo único que tengo que hacer es sentarme, cruzarme brazos y Dios lo va a hacer. No. No, es el cristiano el que decide expulsar el pecado. Pero es el poder del Espíritu Santo el que le da la capacidad para hacerlo. ¿Ok? Es el cristiano el que toma decisiones, el que se planta firme y dice, no voy a ir por aquí, voy para acá.
y tomas decisiones, pero esas decisiones ocurren porque el Espíritu de Dios lo ha transformado. ¿Okay? Ahora, esas decisiones de expulsar el pecado, estas decisiones de parar mis pensamientos malos, estas decisiones de parar de odiar a la persona que me hizo esto, esta decisión de decidir perdonar a aquella persona, es una decisión voluntaria, es una decisión que es motivada y energizada, capacitada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero esas decisiones no me ganan la salvación. Son el producto de la salvación, son el producto de que Jesús vino a mí. ¿Okay? Ahora, cuando un cristiano es genuinamente convertido, un cristiano nace en él una ambición santa. Y la ambición santa es ser mejor, ser mejor, ser mejor. Y la vida de cristiano es constantemente de mejora, de avance, pero no es una vida de angustia, de que tengo que mejorar más para poderlo. No. Es una vida de victoria tras victoria en Cristo Jesús. Esas victorias no me ganan la salvación, pero esas victorias son evidencias de la salvación que Dios me ha dado en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, entre más crezco, entre más avanzo, más victorias tengo. Y tanto la Biblia como Ellen White quiere enfatizar que Dios quiere cristianos poderosos, cristianos vencedores. No hay un lugar en la Biblia para cristianos debiluchos que son vencidos constantemente por la tentación y por el mal. No. El cristiano debe ser un cristiano victorioso. Pero debe entender este cristiano que este cristiano victorioso que va creciendo, conforme va creciendo, conforme se va acercando más a Cristo Jesús, más se da cuenta de sus propias imperfecciones. Entre más cerca de Cristo, entre más avanzo, entre más cercano de Cristo estoy, entre más victorioso soy, más me voy dando cuenta de mis imperfecciones, más me voy dando cuenta de mis defectos. Y entonces no hay ningún momento que diga, yo soy perfecto, yo soy salvo, yo soy como Cristo Jesús, yo soy como, sí puedo decir que soy salvo, perdón, pero no que yo soy igual que Cristo Jesús o que ya he llegado a la meta. No, yo estoy en constantemente crecimiento. Ahora le voy a poner un ejemplo. Daniel. ¿Qué tan perfecto era Daniel? Si ustedes van al libro de Ezequiel, ¿verdad? El profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel presenta a Daniel como uno de los ejemplos de justicia. Y dice que si solamente estuviera Daniel, Job, creo que menciona el otro, ellos salvarían su propia justicia, y dice, pero nadie más. Sí, pero nadie más. Y es bien interesante que cuando ustedes ven el ejemplo de Daniel, es un ejemplo que ustedes lo ven en la Biblia, en Daniel no se ve ningún detalle, ningún defecto, no se ve nada. No hay nada. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo interesante? Que cuando el ángel se presenta, cuando viene el ángel, la visión delante de él, él cae como muerto. Su fortaleza se convierte en debilidad, cae como muerto. ¿Por qué? Porque él, aunque es perfecto en aparentemente su manera de ser, su vida todavía, su naturaleza, todavía es participante de la naturaleza humana caída, pecaminosa, y se siente pecador. Lo mismo pasa con Isaías. Isaías es un hombre bueno, justo delante de Dios. Cuando él se presenta, él se encuentra delante del ángel, se da cuenta que él es pecaminoso. ¿Verdad? Aunque es justo, es bueno, pero conforme más cerca estamos de Cristo, más nos damos cuenta de nuestros propios defectos. Si no nos damos cuenta de nuestros propios defectos, no nos estamos acercando a Jesús lo suficiente. Pero si nos acercamos a Jesús lo suficiente, nuestra vida será constantemente victorias de crecimiento. Nuestro fruto, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, es cada vez más perfecto. ¿Okay? Entonces existe esta dinámica muy interesante. Más cerca de Cristo, más victorioso, más vencedor, más justo, mis acciones son mejores, mi amor es más perfecto. Pero entre más cerca de Cristo, más me doy cuenta de mi pecaminosidad, de mis defectos, de mis imperfecciones. Entre más cerca de Él, me doy cuenta de qué tan lejos estoy todavía. Esta es ¿qué puedo decirles? Es el fenómeno de la verdadera vida cristiana.
Y este conocimiento de mi imperfección, que crece conforme a ser con Cristo Jesús, no causa desesperación, no me causa angustia. La vida en Cristo es una vida de paz. ¿Por qué? Me causa gratitud por el amor de Dios, de que a pesar de cómo soy, a pesar de mis imperfecciones, soy amado por Él y capacitado por Él. Y me causa la alegría de saber que voy avanzando en Cristo Jesús, que voy creciendo, que voy hacia la meta, ¿verdad? Pero sigue la tensión de que todavía no es completo, todavía falta. Y viene la ambición de ser como Él. Eso es la verdadera vida cristiana. Si no experimentamos eso, algo falta, ¿verdad? Y ese es el problema de algunos de nuestros movimientos perfeccionistas, que llevan a la desesperación de decir es imposible ser salvo, o llevan a la idea de que, ya soy como Cristo Jesús, ya soy perfecto. Todos ustedes no son perfectos porque ustedes hacen esto, hacen lo otro, hacen aquí, hacen allá. Yo sí, porque yo no hago esto, no hago aquello, no hago más allá. Ese es el problema. O se van para un lado o para otro lado. Pastor, una pregunta. Sí, pastor. Peniel, me imagino, o es la iglesia, no sé. Sí, la iglesia, pastor. No, el Sí, pastor ¿cuál es tu nombre, pastor? Peniel Online se llama el pastor. ¿Cuál es tu nombre, pastor? Hernando Acosta, pastor, de Barranquilla. Hernando, mucho gusto. Sí. Pastor, ¿cuál es la verdadera relación entre la reforma pro salud y la perfección? O sea, porque usted mismo habrá escuchado que estos movimientos perfeccionistas toman esa parte del mensaje del tercer ángel y toman algunas declaraciones de la hermana White que pareciera que diera la impresión que el que no ha vencido esas pasiones del apetito no es idóneo para el reino de los cielos. Entonces, en su concepto, pues, ¿cuál es esa relación correcta entre estas dos posiciones? Bueno, para mí, el asunto de la reforma pro salud y todo eso, ustedes deben de leer un libro de George Knight que se llama Reading Ellen G. White o Leyendo Elena de White, donde habla acerca del balance que existe. Recuerden que Elena de White tiene citas que deben ser leídas en balance. En la presentación hoy yo presenté citas de ambos lados. Ambos lados, siempre citas de ambos lados. Y Elena White debe ser leída en balance. Elena White presenta el ideal, pero el ideal no siempre es posible. ¿Okay? Ahora, lo voy a contestar de esta manera, Pastor Hernán. Si mi falta de reforma pro salud es el resultado de una falta de amor por Cristo, pues estoy mal, ¿verdad? Es decir, pero si mi falta de relación, de reforma pro salud es el resultado de falta de conocimiento, del resultado de falta de circunstancias, de capacidades sociales o económicas, entonces no es una evidencia de falta de amor. Le voy a contar. Mi mamá tiene una maestría en salud pública. Yo nací en un hogar donde no se come carne, no se toma café, no se toma refrescos, no se comen comidas. Yo crecí en un hogar así. ¿Okay? Y yo creo que Dios quiere que hagamos todo eso para que seamos más saludables, ¿verdad? Ahora, eso no nos va a ganar la salvación, pero Dios quiere que seamos lo más saludables posible. Bueno, resulta que mi mamá hizo su tesis de maestría en un proyecto en una comunidad lejana, en Chiapas, en el sur de México, una comunidad en la selva lejana. Ella fue a hacer un proyecto de ayuda de reforma pro salud allá. Cuando llegó allá, resulta que un grupo de hermanos, yo creo que reformistas o un grupo de hermanos de estos que hablan mucho de la reforma pro salud, pasó antes que ella. Había pasado algunos años antes que ella. Y les habían enseñado a aquellas gentes que comer carne era malo, que comer huevo era malo y que pues, no debían comer nada de eso. Cuando mi mamá llegó allí, se dio cuenta que en la comunidad
había un problema de desnutrición entre los adventistas muy fuerte. Los dientes le estaban cayendo. Las mujeres de 30 años, algunas sin dientes. Niños desnutridos, problemas muy grandes. Y mi mamá, que en la casa no comemos carne, no hacemos nada de esto, le dijo a los hermanos: ¿saben qué, hermanos? Están ustedes mal. Aquí hay un río, aquí hay pescado. ¿Por qué no comen pescado? ¿Por qué está malo? Jesús comió pescado. ¿Ok? Así que hay que comer pescado porque lo importante es la salud. Lo importante es la salud y ustedes tienen que alimentarse para la salud. ¿Por qué? Porque allí en ese lugar no tenían los elementos para tener una alimentación saludable, para tener una alimentación equilibrada. Y en esas circunstancias, allá lejos, para poder llegar a esa comunidad, mi mamá tuvo que ir 2 horas en caballo. Llegó el carro hasta donde podía llegar, se subieron un caballo, entraron, pasaron el río y subir en caballo hasta unas comunidades muy lejanas. Allá no hay mercado, allá no hay todo lo que tenemos nosotros acá. Y me dijo: ¿saben qué? Hay que comer carne, hay que comer todo esto para poder estar saludables, ¿verdad? Entonces, en este caso, el comer carne y el huevo y estas cosas no es un problema de falta de amor por Cristo, de falta de cuidado del cuerpo. Es un problema de que es lo que es más conveniente en las circunstancias. Para cuando nuestra vida tiene todas las posibilidades, todo el conocimiento, y yo lastimo mi cuerpo por la forma en que como, por la forma en que no hago ejercicio, por la forma en que no tomo agua, por la forma en que no duermo bien, por la forma en que trato mi cuerpo, yo creo que Dios me dice: oye, yo te di mi Santo Espíritu no para que me trates así. Yo te di mi Santo Espíritu para que vivas bien, ¿verdad? Ahora, el hecho de que tú vivas bien y duermas bien y no comas esto y no hagas esto y no hagas lo otro, no te va a ganar la salvación. Pero yo espero que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque eso es mi objetivo para todos los que son nacidos en Cristo Jesús. No quiero que tengas enfermedades, no quiero que tengas problemas, así que quiero que sea lo más saludable posible. Entonces, yo no sé si puedo ser lo suficientemente claro. Es decir, la reforma pro salud no me va a ganar la salvación, como tampoco el guardar los 10 mandamientos me va a ganar la salvación. Pero Dios espera que, de acuerdo a mis circunstancias y al conocimiento que tengo y a las posibilidades que tengo, yo viva lo más cerca del plan que Él tiene para mí, porque ese es mi privilegio, es lo que Él quiere hacer conmigo. ¿Me explico? Entonces, esa es la forma en que yo te contestaría esa pregunta, Pastor Hernán, tratando de ser, de explicar lo que Dios espera de nosotros en este contexto, ¿no? Gracias, Pastor. Pastor, no? disculpe, sería tan amable y ¿me puede repetir el nombre del libro, por favor? Que usted le dijo al ¿Cuál pastor libro? Acosta. El que repitió, el nombre que dio ahorita cuando le dijo al pastor Acosta. Es el libro que tenemos ahí de la profecía que hicimos en el seminario. Se llama George Knight. Se llama Leyendo a Elena de White. Son 4 libros que fueron traducidos de George F. White. Hay uno que se llama Leyendo a Elena de White, Entendiendo a Elena de White. Son libros de gatitos chiquitos de George F. Knight. Son muy buenos libros. Lo que George Knight escribe es muy, muy bueno. Sobre Elena de White es muy bueno. ¿Okay? Lean lo que él dice, porque él fue el maestro de aquí de Andrews sobre asuntos de Elena de White durante muchos años. Muy equilibrado, muy bien, muy bueno lo que él escribe. Hermanos, ahora sí me tengo que ir porque tengo una actividad. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. El Señor esté con ustedes. Muchas gracias, doctor Cortés, por haber tomado este tiempo de estar con nosotros. Le agradecemos de corazón, muy amable. Vamos a despedirnos del doctor.